Bueno, entonces iniciamos la clase retomando un poquito de esta presentación que ya estuvimos viendo. Y el tema de hoy es el principio de Pascal. Eh, ya el principio de Pascal tiene que ver con unos fluidos muy en particular que se conocen como fluidos incompresibles. Ya habíamos platicado un poquito acerca de ellos. Sí, les recordamos, un fluido puede ser un gas o un líquido. Particularmente los líquidos cumplen con esta propiedad que le llamamos fluido incompresible, ¿sí? Que quiere decir que no se puede cambiar el volumen ni el tamaño del líquido con mucha facilidad, a diferencia de un gas, ¿sí? Habíamos visto el ejemplo de que si un gas ustedes lo presionan dentro de una jeringa, o por ejemplo ustedes tienen un globo entre sus manos, un balón, si aplican suficiente fuerza, pues le pueden cambiar el volumen al globo, ¿no? Eh, si el globo incluso no está muy, ¿cómo se dice? No está muy lleno, o sea, ustedes le pueden aumentar mucho la presión en la parte de adentro, ¿sí? Haciendo que el globo se estire, haciendo que tenga, por supuesto, menos tamaño y por lo tanto comprimiéndolo. Entonces, eso no va a ser posible con los líquidos. Entonces, lo que hace interesante a los líquidos es que como no pueden cambiar de volumen, se convierten, digamos, en transmisores perfectos de fuerzas y podemos hacer un dispositivo como lo es una prensa hidráulica, como se muestra en esta parte de la diapositiva. Las prensas hidráulicas quizás hayan tenido oportunidad de verlas o de platicar de ellas en la secundaria y bueno, si no es el caso, lo explicamos. Se utiliza una tubería y se llena completamente de líquido. ¿Sí? Para que una prensa o un sistema hidráulico funcione, no debe de existir ninguna burbuja. Entonces, se construye un émbolo de mayor tamaño y un émbolo de menor tamaño. Entonces, este tipo de prensas son capaces de multiplicar la fuerza aplicada de un lado para levantar grandes pesos del otro. ¿Sí? Entonces, el principio de Pascal lo que dice es que dado un fluido incompresible, cuando ustedes transmiten, le aplican una fuerza, bueno, esta fuerza aplicada a lo largo de esta área se transforma en una presión. Entonces, la presión que ustedes apliquen en cualquier punto del fluido incompresible se convierte automáticamente en la presión de cualquiera de los otros puntos. Entonces, si ustedes aquí aplican una presión de valor 1, ¿sí? Digamos un pascal, quiere decir que cualquier punto dentro de este globo, este es un globo, imagínense lo que está agujerado y esos son como chorros de líquido. Entonces, en cualquier punto de salida o en cualquier punto interno, quiere decir que esta presión 1 es la misma. ¿Sí? Mucho ojo, esto solo se cumple cuando el fluido no le pueden cambiar el volumen, es decir, se trata de algo incompresible. En términos de ecuaciones significa que si ustedes escogen cualquier par de puntos en la tubería y les asignan, por ejemplo, a esta parte de la tubería el valor 1, la presión 1 y a este le llamamos la presión en el punto 2, pues quiere decir que los valores de esas presiones son idénticos. ¿Sí? Y bueno, como ya lo habíamos definido, la presión mecánica la podemos escribir como la fuerza sobre el área. Entonces, si la presión 1 y 2 son idénticas, entonces se llega a esta sencillísima ecuación que es bastante útil. La fuerza en el punto 1 entre el área en el punto 1 debería ser idéntica a la fuerza en el punto 2 por el área 2. Eh, Muchas veces la manera más cómoda de representar esta fórmula es así, ya que se trata de un área grande donde se aplica donde se necesita una fuerza grande y un área pequeña, entonces a esta le vamos a poner la minúscula, donde existe una área minúscula. Entonces con esta fórmula se pueden hacer bastantes problemas de prensas hidráulicas. Entonces, aquí vámonos directamente a los ejemplos. Entonces dice, ¿qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 100 centímetros cuadrados cuando el émbolo menor es de 15 centímetros cuadrados? Se aplica una fuerza de 200 newtons. ¿Sí? Entonces, lo que nos están dando aquí
es el área más grande. Entonces, en este tipo de problemas es muy importante que escriban los datos para no confundirlos, ¿sí? Si intercambian la fuerza grande por la fuerza pequeña o el área grande por el área pequeña, pues bueno, obviamente no les va a quedar bien. Entonces aquí tenemos área grande, área pequeña y mucho ojo, nos están preguntando el émbolo mayor, ¿sí? La fuerza que se obtiene en el émbolo mayor. Entonces eso quiere decir que nos están preguntando F grande. Y la fuerza que nos están dando es la fuerza del émbolo pequeño, que ya nos han dicho que son 200 newtons. Ahora, en este tipo de ejercicios, algo que quiero que tengan muy en cuenta es que no es estricto que tengan que trabajar con las unidades transformadas. Lo único que deben de verificar es que las unidades de uno de los datos coincida con su dato similar. Por ejemplo, aquí a lo mejor podríamos pensar que estas áreas hay que cambiarlas a metros cuadrados, pero eso es innecesario. Basta con que estos dos datos estén en las mismas unidades. Entonces, como la fuerza más pequeña nos la dieron en newtons, obviamente el resultado de la fuerza del émbolo mayor va a estar en newtons, ¿sí? Entonces es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces estos datos, como ambos ya están en centímetros cuadrados, para este tipo de fórmula no necesitamos modificarlo. Entonces escribimos la fórmula, es F grande entre A grande es igual a F pequeña entre A pequeña. Entonces, primer tip, aunque esta es la fórmula, les voy a recomendar muchísimo que la escriban así. Área pequeña por fuerza grande tiene que ser igual a A grande por la fuerza pequeña. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Esta A pasa multiplicando y esta A que está dividiendo A minúscula también pasa multiplicando. Esta fórmula es mucho más fácil y sencilla de despejar que esta fórmula, entonces les hago mucho énfasis. La fórmula siempre tenganla escrita de esta manera, es más rápida de manejar. Y de aquí es bastante inmediato tomar cualquier despeje. Como queremos F mayúscula, eso significa que del otro lado ya se queda AF minúscula, A mayúscula, F minúscula, y en este caso esta A que está aquí multiplicando pasa dividiendo. Y hacemos las sustituciones de los datos. Si hubiéramos querido llegar de aquí para acá, tenemos que hacer forzosamente este paso intermedio, ¿sí? Por ejemplo, aquí la A hubiera pasado multiplicando, pero cuando nos piden las áreas, bueno, ahí normalmente uno le empieza a batallar. Entonces, ya que tenemos el despeje, vamos a hacer las correspondientes sustituciones. Aquí el área grande es 100 centímetros cuadrados. Aquí la fuerza del émbolo pequeño son 200 newtons. Y finalmente el área pequeña aquí es de 15 centímetros cuadrados. Y pues bueno, esta cuenta la podemos hacer con ayuda de una calculadora. En general son cuentas sencillas. Arriba les va a quedar 220,000 y en la parte de abajo, pues bueno, 20,000 entre 15 les va a dar 1.333 periódico. Los centímetros de arriba se cancelan con los centímetros de abajo y nos quedan estas unidades. Por eso les comentaba que estas unidades no es necesario transformarlas, solo es necesario que estén en la misma dimensión, es decir, que ambas sean centímetros cuadrados, que ambas sean pulgadas cuadradas, que ambas sean metros cuadrados. Y ese es el resultado del problema. Ahora, este problema a mí me gustaría más bien reescribirlo de otra forma. O sea, este es el resultado, digamos que es fácil de ver. Una manera alternativa de entender esto de las prensas hidráulicas es hacer el cálculo de esta fracción, que para esta prensa hidráulica pues corresponde a dividir este número entre este otro. Si hacen digamos esa parte del cálculo, van a tener 100 entre 15 y les va a dar este número, 6.6 periódico.
y no tiene dimensiones. A este número en la literatura se le conoce como ventaja mecánica, de hecho se señala con una M mayúscula, ¿sí? Y a esa M le vamos a llamar ventaja mecánica. ¿Qué significa la ventaja mecánica? Significa cuántas veces multiplica la fuerza esa prensa hidráulica. Entonces quiere decir que cualquier fuerza pequeña que apliquen se multiplica por 6.6 veces. Entonces eso quiere decir que si ustedes aplican aquí 100 newtons, del otro lado deben obtener 666 newtons, ¿sí? Si de este lado ustedes aplican 1000 newtons, entonces de este lado ustedes tendrán que obtener 6666 newtons, ¿sí? Si de este lado ustedes aplican 2 newtons, pues quiere decir que del otro lado deben aplicar como 12.30 y tantos newtons, y así consecutivamente. Entonces, si ustedes conocen las dimensiones de la prensa hidráulica, como vendría a ser este dibujo, y dividen el émbolo grande entre el émbolo pequeño, las áreas, eso se llama ventaja mecánica. Y les dice qué tanto aumenta o multiplica la fuerza esta máquina. Este término de ventaja mecánica es es un tema que se ve hasta temas selectos de física 1, ya casi hasta el final con el tema de máquinas simples, pero es una buena oportunidad para platicarlo aquí en el contexto de las prensas hidráulicas. Entonces, no sé si haya algún problema, si hay alguna duda en este ejercicio o si todo esté quedando claro. Bueno, si no, pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice calcular la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica de un diámetro de 20 centímetros si el émbolo menor de 8 centímetros se ejerce una fuerza de 150 newtons. Entonces, aquí hay una cosa bien importante de los ejercicios. Estos datos que les estoy subrayando aquí, que son estos dos, son diámetros, no son áreas, ¿sí? Entonces, en muchos de los ejercicios lo que aparecen son los diámetros. Entonces, hay que tener la precaución de calcular las áreas, ¿sí? Entonces, para este tipo de ejercicios es importante que tengan en cuenta la siguiente serie de fórmulas. El área de uno de los, el área de, en este caso, de un émbolo, típicamente tienen formas circulares. Entonces necesitamos el área de un círculo. El área de un círculo se obtiene a través de la siguiente fórmula que ya todos ustedes deben de ubicar: pi radio al cuadrado. También deben de recordar por ahí que la relación que existe entre el radio y el diámetro, mucho cuidado también, son diámetros, no son radios, y no vayan a cometer también el error de sustituir este 20 ya directamente aquí en la fórmula. Recuerden que el diámetro, que yo lo voy a estar señalando con una letra D, de hecho aquí para ser consistentes, área grande, le voy a poner radio grande, y su correspondiente diámetro grande viene dado por esta fórmula. El diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces vamos a empezar a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Ustedes pueden sustituir estos números aquí, es decir, 20 entre el radio debería ser la mitad de esto, es decir 10, y luego el 10 sustituirlo en la fórmula y empezar a hacer cuentas. Pero yo lo quiero manejar de esta otra manera. Les quiero enseñar una fórmula que produce, o sea, para que hagamos la menor cantidad de sustituciones posibles y que evitemos trabajar con tantísimos decimales, que es normalmente lo que ocurre cuando trabajamos con la letra pi. Entonces, de esta fórmula, y bueno, aquí para ser consistentes es R mayúscula. Entonces, si yo despejo R mayúscula, me va a quedar diámetro entre 2. Y esto de aquí lo voy a sustituir en mi primera fórmula. Entonces, eso va a hacer que mi primera fórmula, aquí para que les quede bien claro, lo quiero escribir así. Dentro del paréntesis va lo que valía la R mayúscula, y va elevado al cuadrado. Si hacen un poquito de álgebra, cuadrado del de arriba, cuadrado del de abajo, les va a quedar esta fórmula, ¿sí?
les va a quedar pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, tengan esta fórmula a la mano, va a ser muy útil. Cuando les den los diámetros, para que puedan sustituir directamente estos números y no tengan que calcular radios y luego meterlos en la otra fórmula y hacer un montón de malabares, muchas veces lo más prudente es tener esta fórmula a la mano. El área de un círculo, cuando les dan su diámetro, perdón, aquí va al cuadrado, es a pi por el diámetro al cuadrado y el resultado se divide entre 4. Si ustedes les dieron el radio, pues utilizan la fórmula de toda la vida. Área es igual a pi radio al cuadrado. Ahora, lo correcto aquí sería que ustedes sustituyan en esta correspondiente fórmula los valores, ¿sí? Pero vamos a hacerlo de una manera un poquito más interesante. Vamos a recuperar la fórmula que pintamos de rojo y, como les dije, vamos a trabajar preferentemente con ella. Como ya tengo fórmulas para las áreas, ¿sí? Digamos que a manera de resumen nos podemos quedar con estas fórmulas. Podemos tener el área grande es igual al diámetro grande al cuadrado por pi entre 4 y podemos escribir una fórmula completamente equivalente para el área pequeña, diámetro pequeño al cuadrado entre 4. Entonces estas fórmulas las voy a sustituir aquí. Es decir, donde está la letra A, voy a poner esto. Y donde está la letra A mayúscula, vamos a poner esto de aquí. Y les queda esta ecuación. Vean que de esta ecuación se repite el 4 del lado, ¿cómo se llama? Derecho y del lado izquierdo. Entonces los 4 los pueden cancelar. Y del lado izquierdo pueden cancelar las letras pi y así van a evitar un montón de decimales. En conclusión, la fórmula les va a quedar así. Nada más dejen copiar el color negro para que nos quede bien la fórmula. Nos va a quedar diámetro al cuadrado, diámetro pequeño al cuadrado, por la fuerza grande tiene que ser igual a el diámetro grande al cuadrado por la fuerza pequeña. Y esta fórmula hay que tenerla junto con esta, ¿sí? Entonces, cuando les dan las áreas pueden trabajar con esta fórmula en rojo. Cuando les dan los diámetros, para que no tengan que calcular las áreas por separado, pueden utilizar esta fórmula en negro. Si no les gusta hacer el álgebra, pues van a tener que calcular las áreas grande y chica por separado, ¿sí? que usualmente eso representa más trabajo. Si en el problema les dan los radios, pueden hacer la misma deducción. En lugar de utilizar las áreas dadas los diámetros, pueden utilizar las áreas dados los radios y van a obtener esta fórmula. Entonces, otra vez, son fórmulas sencillas, son despejes muy simples. Tengan cuidado con interpretar los datos de aquí. Fíjense si es un diámetro, fíjense si es un radio o fíjense si ya es el área. Y en función de eso, pues hagan la interpretación correcta. Entonces, estas tres fórmulas tenganlas juntas, son como nuestra base para trabajar. Y bueno, para resolver este ejercicio, pues voy a utilizar esta nueva fórmula que acabo de deducir. Nada más vamos a ubicar los datos, ¿sí? Entonces nos están preguntando otra vez el émbolo mayor, es decir, nos están preguntando la fuerza más grande. Por lo tanto, hay que despejar F mayúscula de esa fórmula. El despeje de F mayúscula de esa fórmula es D al cuadrado por F. Y esta D al cuadrado que está multiplicando pasa dividiendo. Cuando la fórmula les quede de esta manera, nuevamente les conviene escribirlo a manera de ventaja mecánica y utilizando las propiedades algebraicas de que tenemos dos cosas dividiendo. Si las dos están al cuadrado, pues es equivalente a que ustedes dividan y después se eleven al cuadrado. Entonces les queda esta fórmula en la cual ya es bastante sencillo de sustituir. Entonces el diámetro más grande son 20 centímetros. El diámetro más pequeño son 8 centímetros.
Y finalmente la fuerza del émbolo pequeño es 150, entonces aquí va 150. Y pues ya haciendo las operaciones, primero dividen 20 entre 8, creo que les queda como 0.5, no, 2.5, y después el 2.5 lo elevan al cuadrado. Entonces en el primer paréntesis les debe de quedar un 6.25, y esta es la ventaja mecánica. Es decir, en una prensa de estas características, la fuerza se multiplica 6.25 veces. Y para obtener la fuerza del émbolo grande, pues bueno, ya nada más completan con 6.25 multiplicado por 150. Y eso les da 937.5 newtons. Y esa es la respuesta del problema 2. Y vean que obtuvimos un resultado exacto, ¿sí? Si ustedes se ponen a calcular estas áreas, que de hecho aquí por puro ejercicio lo voy a hacer, el primer diámetro, el grande, pues es 20 al cuadrado, eso les da 400, lo multiplican por pi, les va a dar 1256, eso lo multiplican entre 4, y aquí les va a quedar 314.15 y un montón de decimales, ¿sí? Y respetando las unidades, pues bueno, estos son centímetros cuadrados. Entonces, si ustedes empiezan a tomar más o menos decimales, pues obviamente los resultados les van a ir variando. Luego, de manera análoga por acá, es 8 al cuadrado, 64 por pi, 201.06, y luego eso lo dividimos entre 4. Aquí nos va a quedar 50.265, muchos decimales, centímetros al cuadrado. Entonces, para que el problema de aquí abajo sea idéntico al de arriba, en lugar de 20 centímetros, les tuvieron que haber dicho que el émbolo grande tiene una área de 314.15 centímetros cuadrados. Les tuvieron que haber dicho que el émbolo pequeño tiene un área de 50.25, 255 centímetros cuadrados. Y entonces sí, pueden hacer el problema como lo hicimos en la primera ocasión. Entonces, esta es otra alternativa. Sustituyen todos los números y van a llegar a un número muy parecido a este, pero no van a llegar exactamente a este número. Moraleja, apréndanse esta fórmula. ¿Cuál es tu duda, Armando? Maestro, si decidimos hacerlo de la otra manera, ¿con dos decimales es más que suficiente o...? Si lo van a hacer de la otra manera, que de hecho ustedes, eso, qué bueno que lo mencionas, Armando, ustedes tienen libertad para escoger un método o el otro, ¿sí? Si ustedes quieren tener esta fórmula a la mano o calcular las áreas por separado, ambas versiones son válidas. Si van a calcular las cosas por separado, traten de tomar siempre 3 decimales o más, ¿sí? De hecho, para que no les varíen tanto los resultados, yo les comento, traten siempre de utilizar 3 decimales cuando menos. Y bueno, si son hábiles con la calculadora, estos números se pueden guardar en las memorias y pueden hacer las cuentas con todos los decimales, pero cuando menos 3. ¿Estamos de acuerdo, Armando? Sí, maestro. ¿Sale alguna otra duda o comentario? Ustedes pueden escoger cualquiera de los dos métodos. Los dos métodos son válidos, los dos métodos llevan a los mismos resultados. Y de lo que comenta Daniela en el chat, sí, la clase se está grabando y ya saben que la subimos dentro de un rato. Y bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a abrir un tercer editor, ¿sí? Entonces ahí están los 3 problemas. Para terminar la clase, vamos a hacer este. Calcula el diámetro que debe de tener el émbolo mayor de una prensa hidráulica para obtener una fuerza de 2000 newtons cuando el émbolo menor tiene un diámetro de 10 centímetros y se le aplica una fuerza de 100 newtons. Entonces, para hacer este problema, otra vez nos vuelven a dar diámetros, entonces vamos a ocupar todas estas fórmulas. Vuelvo a hacer el listado. Aquí nos va a quedar pi por el diámetro grande al cuadrado y entre 4. Esta va a ser el área grande, el área pequeña va a ser esta, en lugar de D mayúscula, D minúscula, para señalar que se trata del diámetro pequeño. Y vamos a ocupar
el principio de Pascal, que es la igualdad de presiones, que es F grande entre área grande, F pequeña entre área pequeña. Entonces, chéquense, lo que nos está preguntando es el émbolo mayor, o sea, el dato que estamos persiguiendo es esa letra en rojo. Entonces, si se fijan, va a ser un procedimiento medio bromoso. De aquí tendremos que despejar A grande para calcularla. Vamos a tener que calcular A pequeña por separado, y ya que tengamos A grande las tendremos que sustituir aquí y luego despejar, ¿cómo se llama? El diámetro grande. Entonces, si se fijan, como que son muchos pasitos, pero se puede hacer de esa manera. Ahora, lo que les quiero presentar es, o más bien lo que quiero utilizar es la nueva fórmula, ¿sí? O sea, esta es la fórmula para resolver el problema de una manera directa. Entonces, una alternativa para hacerlo es tener en cuenta que ya sabemos de dónde salió esta fórmula y utilizarla de forma directa. De esta fórmula se puede despejar, ¿cómo se llama? La de mayúscula, ¿sí? Incluso en esta fórmula que está aquí, ustedes pueden sustituir estos datos y van a llegar a exactamente esta misma fórmula. Entonces, haciendo el despeje de la D mayúscula, del otro lado nos va a quedar D cuadrada F mayúscula, tiene que ir dividida entre F minúscula, y todo eso nos queda con una raíz cuadrada. Entonces vean que en lugar de empezar a hacer un montón de sustituciones y cálculos por separado, podemos pasar directamente a utilizar esta nueva relación y despejar lo que nos están preguntando desde el principio sin hacer más procedimiento. Entonces, por eso les insisto tanto, dominar técnicas matemáticas, sobre todo lo que es el álgebra en estos temas, siempre nos va a ayudar a que hagamos menos procedimientos, ¿sí? A que no confundamos datos. Sin embargo, si a ustedes no les convence como todas estas técnicas, pues por supuesto que lo pueden hacer a pedazos, como se los están solicitando acá. Si ustedes revisan casi cualquier libro de física de bachillerato, van a ver que los problemas los hacen a pedazos, ¿sí? Solamente en libros de universidad empiezan a ver este tipo de técnicas, pero como ustedes estarán viendo, pues no representa mayor dificultad. Luego aquí van los 2000 newtons, perdón, me falta un 0, y finalmente en la parte inferior es la fuerza pequeña, que es 100 newtons. ¿Sí? Entonces, para acabar de hacer esto, de hecho esto se puede hacer sin calculadora. 10 al cuadrado da 100, entonces el 100 de aquí se cancela con el 100 de acá, y simplemente hay que calcular la raíz cuadrada de 2000. Entonces, ya que hagan todas sus cuentas, van a ver que es 100 por 2000, otra vez entre 100, entonces el resultado que obtienen acá es 44.721, y estos son centímetros porque se trata de un diámetro. Entonces, esta es la respuesta final que estábamos buscando. Si ustedes quieren abordar el problema por la otra técnica, calculando las áreas por separado y luego sustituyendo en esta fórmula y luego despejando el área, y después de despejar el área volver a utilizar esta, lo pueden hacer, ¿sí? Se les otorga libertad. Yo prefiero aquí mostrarles las técnicas matemáticas más acordes a su nivel y que por ende les van a ayudar a hacer las cosas muchísimo más rápido. ¿Alguna duda con este último problema? No, profe. ¿Sale? Entonces, esa es toda la clase. Pudiéramos empezar a ver principio de Arquímedes, pero se va a revolver una cosa con la otra y tampoco es como mi intención. Más bien, aquí les dejo díganme qué es lo que qué es lo que quieren que proyecte, para que a lo mejor hagan un apunte o vean los procedimientos.